Sí, tenían un papel firmado que decía que me debían dinero. Sí, tenían una deuda moral porque yo había confiado en ellos. Pero realmente no tenían ninguna obligación de pagar porque no tenían absolutamente nada para perder. Bienvenidos al curso de cobranza, método para cobrar deudas sin proceso judicial. Acá, en el desarrollo de este curso, solamente vamos a hablar de deudores muy críticos, de gente que ni siquiera le contesta el teléfono de usted, de gente que se enoja, de gente que no le quiere pagar por ninguna razón. Y lo primero que tienen que saber es que este método no nació ni para ser curso, ni para ser enseñado, ni para cobrar deudas de tercero. Nació para solucionar un problema de mi cartera, del dinero que me debían a mí. Poco a poco se fueron haciendo experimentos, se fue perfeccionando el método y mis propios deudores me empezaron a contratar para cobrar las deudas de ellos, primero, y después para enseñarles a cobrar como lo hacíamos nosotros. Hace 10 años estaba en bancarrota porque los deudores no me pagaban. Tuve deudores y me robaron de todas las formas que usted se pueda imaginar. También me negaron la deuda, también se enojaron, clientes que se escaparon, que se fueron del país, clientes que se declararon en insolvencia, un cliente me amenazó, fue hasta mi casa y me amenazó, un cliente se suicidó, de todas las maneras que usted se pueda imaginar. Ahora, ¿qué hace uno cuando se encuentra en una situación de esas? Pues buscar ayuda. Bueno, uno solamente contrata un cobrador cuando ya la situación económica empezó a afectar la vida personal de uno, cuando ya uno no tiene ni para pagar el colegio de los hijos. ¿Qué hice en ese momento? Pues contraté un cobrador, contraté agencias de cobranza, contraté abogados independientes y les dije, mire, esto es lo que tengo por cobrar. Se fueron a trabajar, les daba cuenta, en realidad me debían mucho dinero. Entonces se fueron a trabajar y al cabo de varias semanas, de 3 o 4 semanas, pues me volví a reunir con ellos y pues unos habían tenido resultados, otros unos resultados mejores que otros no habían tenido ningún resultado, en fin. Como de verdad necesitaba el dinero, yo dije, estos cobradores que yo acabo de contratar no le están dedicando el tiempo que yo necesito en mi cartera. Estos cobradores, fuera de eso, están enfocadísimos en cobrar solamente las cuentas grandes. Pero las cuentas pequeñas a mí también me interesa cobrarlas. Y fuera de eso, ni siquiera pueden cobrar todas las cuentas grandes. Entonces, bajo esa premisa, digamos, pensando que el problema del recaudo de ellos era que no tenían tiempo para cobrar, entonces contraté a uno de ellos de tiempo completo en mi empresa. Y le dije, usted se me va a quedar acá y se va a dedicar solamente a mi cartera. Empezó a trabajar y más o menos 20 días después nos volvimos a reunir. Yo lo veía a él por ahí llamando, peleando, de corbata, visitando deudores y tal, enojado, gritando, o a veces hablando reposado, en fin, lo veía trabajando. Al cabo de unos 20 días nos encontramos, nos reunimos en la oficina y le dije, cuénteme, ¿cómo va? Y me dijo, mire, estos deudores pagaron, estos deudores van a pagar, tienen un acuerdo de pago y estos deudores definitivamente no van a pagar. De este grupo que no va a pagar, esto los puede demandar y estos otros se perdió el dinero. Bueno, pues indudablemente había mejores resultados que cuando no lo teníamos a él contratado. Entonces, bueno, ese mismo día por la tarde, el tipo siguió trabajando, ese mismo día por la tarde, yo tuve una reunión con el equipo comercial. Y el equipo comercial, pues como nosotros habíamos cambiado las condiciones para otorgar crédito porque ya nos habían robado mucho, no teníamos dinero, necesitábamos flujo de caja, no teníamos tampoco con quién pagarle a nadie porque la deuda es una reacción en cadena que nosotros los cobradores estamos obligados a interrumpir ese efecto dominó, porque si a mí no me pagan, yo no le puedo pagar al de más arriba. Entonces tuve una reunión con el equipo comercial también le estaba yendo muy mal, también no podía cobrar, no podía vender, en fin, pero me dijeron que pues iban a hacer otras estrategias, que iban a mirar a ver cómo convencían a la gente y tal. Bueno, ese mismo día por la noche, eso fue hace 10 años, ese mismo día por la noche, yo me senté a revisar el listado de la gente que me debía dinero, que necesitaba dinero. Y me puse a revisar
quiénes nos habían pagado, quiénes habían pagado por la presión que yo había hecho, porque antes de contratar abogado, yo llamé, hice la gestión, lo que hacemos todos los acreedores, que llamamos, insultamos al deudor. Yo llegué a enviar 100 correos en un solo día, no le miento, 100 correos en un solo día, desde el celular, yo cogía y reenviar, 100 correos en un día. Entonces me puse a revisar quiénes me habían pagado a mí, quiénes le habían pagado a la persona que me ayuda, quiénes le habían pagado al abogado, y en fin. Y caí en cuenta de algo que es la base fundamental de lo que vamos a hablar de acá en adelante en el transcurso de este curso y en el transcurso de nuestra vida, porque no nos vamos a separar usted y yo. Los deudores que le habían pagado al abogado, los deudores que le habían pagado al abogado eran los deudores que no me respetaban a mí. Eran los deudores que me veían a mí seguramente muy pequeño. Eran deudores que me veían seguramente sin capacidad jurídica para hacerles daño. Eran los deudores... Esto lo estoy grabando en vivo, así que no importa. Eran los deudores que seguramente no le daban importancia a la deuda porque de pronto creían que yo no les iba a entablar un proceso judicial. Pero llegó un profesional, un cobrador, a hablarle duro, a entregarle un papel diciéndole, mire que si no paga le va a pasar esto porque yo se lo puedo hacer. Era más o menos el trabajo del cobrador. Esos fueron los deudores que le pagaron al cobrador. Y si así le pagaban al cobrador, solamente hablándole duro al deudor, pues yo también lo podía hacer. Entonces, bajo la premisa de el deudor, esos deudores que le pagaron al cobrador eran los deudores que simplemente no me respetaban a mí. Pues muy sencillo, señor abogado. Adiós, contratamos a una persona de un perfil más bajo, mucho más económica, y le dijimos, llame usted, hágase pasar como abogado, utilice estos formatos y diga esto y esto y esto, que era lo mismo que hacía el abogado que teníamos ahí. Y así tuvimos más o menos los mismos resultados, con la diferencia de no pagar comisión. Pero había un problema. Y los otros deudores, los que no pagaban, ¿qué pasaba con ellos? Y caí en cuenta de algo muy importante. Los deudores que no me pagaron a mí cuando yo llamaba a insultarlos. Bueno, antes no le pagaron a mi secretaria cuando ella llamaba de buena forma a cobrarlos. Después no me pagaron a mí cuando yo llamaba verdaderamente a insultarlos. Y después no le pagaron al abogado y después no le pagaron al personaje que contratamos. ¿Esos deudores qué? Entonces caí en cuenta de lo siguiente. Esos deudores realmente no tenían la obligación de pagar. Esos deudores sabían muy bien que deber dinero no es delito. Esos deudores sabían que por más que yo les hiciera cualquier cosa, no se iban a convencer de pagar, porque nada los podía perjudicar. Esos deudores no tenían la obligación de pagar. Sí, tenían un papel firmado que decía que me debían dinero. Sí, tenían una deuda moral porque yo había confiado en ellos. Pero realmente no tenían ninguna obligación de pagar porque no tenían absolutamente nada para perder. Y entonces, con eso en mente, sabiendo que un deudor crítico no tiene nada que perder, no tiene la obligación de pagar, con eso en mente caí en cuenta que no entendía por qué el abogado, sabiendo que este personaje no tiene la obligación de pagar, y que simplemente un deudor que no paga es un ser humano que llega hasta donde lo dejen llegar. Entonces, sabiendo esto, ¿por qué el abogado llamaba y lo insultaba? Si él era el profesional del cobro. Yo no, que yo no sabía cobrar, entonces yo llamaba a insultar. Pero este señor que se dedicaba a cobrar, ¿por qué cobraba con la premisa errónea de que usted, señor deudor, tiene que pagar? Eso no funciona así.
Pero además de todo eso, además de insistirle a una persona que realmente no tiene que pagar, además de todo eso, caí en cuenta de algo. ¿Por qué mi equipo comercial sí buscaba estrategias para venderle a los clientes que no le querían comprar? En cambio, este señor que yo había contratado trabajó los deudores durante un tiempo y de un momento a otro dijo: no más, a estos entáblele un proceso judicial y con estos pierda la deuda. ¿Por qué? O sea, ¿por qué este señor sí lo podía hacer y por qué el equipo comercial sí tenía que buscar fuera? Un vendedor que no venda se va, pero un cobrador que no venda, que entonces usted le dice: sí, hay que entender, porque el deudor nada, el deudor es que mire, el simple hecho de pagar es tremendamente difícil. Mire, pagar tiene al menos 3 implicaciones complicadas. La primera implicación: pagar una deuda crítica. Cuando usted paga una deuda a crédito de un producto que ya consumió, un servicio que ya disfrutó, hay 3 implicaciones. La primera, hay un gasto de energía. El dinero es energía concentrada en billetes. Es decir, nosotros salimos a trabajar para conseguir un recurso y ese recurso lo almacenamos en unos papelitos que se llama billete. Y usted, señor cobrador, me está diciendo a mí que no tengo realmente... Una cosa es lo que usted me dice y otra cosa es lo que usted piensa o lo que mi acreedor dice, pero yo realmente sé que no tengo la obligación de pagarlo, porque si usted me reporta, otros 10 ya me tienen reportado, porque si le pago a usted, de todas maneras me van a seguir cobrando otros 20 a los que le debo. Entonces usted, sin yo tener la obligación de pagarle, me está diciendo que me gaste ese recurso que tengo. Eso no funciona, amigos. Segundo punto importante de pagar deudas a crédito es: hay un costo de oportunidad. Yo, por pagarle a usted, no voy a poder comprar lo que quiero allí. Por pagarle a usted, no voy a poder salir de paseo con mi familia. Y usted ya sabe que yo no tengo la obligación de pagar, porque voy a hacer eso. ¿Usted no ha visto que muchas veces el deudor le contesta al teléfono y le dice que no tiene dinero mientras se sube a un avión? O mientras compra una camisa, o mientras tal cosa. Obvio, porque no tiene la obligación de pagar. Y el tercer punto, y más delicado todavía, que hace muy complicado pagar una deuda a crédito, es que hay 0 recompensa por pagar. Es decir, cuando usted compra una camisa, también se gasta su energía, también se gasta el recurso, también hay un costo de oportunidad, porque por comprar la camisa no pudo comprar el pantalón, pero se lleva la camisa y esa es la recompensa. Cuando usted paga una deuda a crédito, ya se lo comió, ya lo disfrutó. Entonces, si el deudor no tiene nada que perder, si el deudor realmente no tiene la obligación de pagar, ¿por qué este señor llamaba a insultarlo? ¿Por qué se enojaba? ¿Por qué lo amenazaba? Porque, vea, yo vivo en un 5º piso y la figura es más o menos así. Es como si a mí mañana llega un señor y me dice: oiga, se tiene que lanzar por la ventana. Yo le digo: pues, bueno. Y al otro día vuelve y me dice: oiga, se tiene que lanzar por la ventana. Y yo le digo: bueno. Y al otro día: oiga, usted se tiene que lanzar. Y yo: no me voy a lanzar. ¿Y por qué? Porque no me da la gana. Y al otro día vuelve el señor enojado: oiga, pues yo ya no le vuelvo a contestar. ¿Y por qué no le vuelvo a contestar? Pues porque realmente no me tengo que lanzar por la ventana. Ese es el problema de las deudas a crédito. Ese es el planteamiento que tenemos en el método para cobrar deudas sin llegar a proceso judicial. Pero la base de todo es esta: el deudor no tiene la obligación de pagar. Entonces, y fuera de eso, el cobrador no tiene el derecho de renunciar a una deuda que no le quieren pagar. Y tampoco tiene el derecho de enojarse con el deudor, de romper el vínculo, de hacerlo sentir como un ladrón, de
quitarle la dignidad de hacerlo sentir mal. No tiene el derecho, porque el deudor es un ser humano, es como un niño que llega hasta donde lo dejen llegar. Y usted, por el hecho de no haber logrado convencerlo de pagarle, no lo puede tratar como un ladrón. Entonces, de cómo vamos a utilizar las mismas estrategias que seguramente usted ya está utilizando, pero cambiando la dosis y teniendo sobre el tapete, sobre la mesa, la tesis de que el deudor no tiene la obligación de pagarle, es de lo que vamos a hablar en este curso. Bienvenidos, son muchas clases las que va a encontrar de acá para abajo. Los espero, va a encontrar mucho material, va a encontrar interacción con el cliente, va a encontrar cómo hacer unas llamadas, va a encontrar estrategia, la estrategia de los acuerdos de pago es fantástica, va a encontrar herramientas tecnológicas, va a encontrar todo lo que necesita para cobrar la deuda sin llegar a proceso judicial. Este mismo método lo hemos aplicado en casi todos los países de habla hispana, porque yo no hablo inglés, en casi todos los países de habla hispana. Funciona. Funciona si se concientiza. Únicamente si se concientiza que no puede renunciar a un deudor difícil. Que usted se tiene que engrandecer con los deudores difíciles, porque los deudores difíciles no solamente le dan dinero, sino también reputación. Y no puede decirle al acreedor dentro de un mes que le quedó grande, que no pudo cobrarle a ese señor. Y el segundo punto importante es entender que el deudor no tiene nada de obligación de pagarle. Con eso sobre la mesa, con las mismas herramientas que usted utiliza y con unas nuevas, vamos a desarrollar el curso. Desbloquéelo para que inicie inmediatamente. Bienvenidos.